Bien, ¿lo tienen? Mateo 16, desde el versículo 13, ¿sí? Bien. Bueno, dice, viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo, ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron, unos Juan el Bautista, otros Elías, y otros Jeremías o alguno de los profetas. Él les dijo, ¿y vosotros quién decís que soy yo? Bueno, después viene la confesión de Simón Pedro, ¿sí? O del apóstol Pedro. Pero, me voy a enredar solo acá, ¿eh? Ahí, ahora sí. Bien, ahí entonces, ¿no? Tenemos una imagen, ¿cierto? Espero que nadie se ofenda, es solamente una imagen. Que una puede ser cualquiera, porque no sabíamos cómo era el Señor, ¿sí? Es más, algunos dicen que esa imagen que nosotros vemos es un Cristo alemán, ¿sí? Porque lo pintó un alemán en la Edad Media, ¿sí? Más bien los judíos son de tez más morena, ¿sí? Cabello negro, ¿sí? Pero bueno, así que no importa. Así que ahí está la pregunta, ¿no? ¿Quién es Jesús? ¿Sí? Y es una pregunta, creo yo, la más importante que nos podemos hacer, ¿no? Y vamos a tratar en esta noche de ver por qué, ¿sí? Pero bueno, acá tenemos este incidente, ¿sí? Dice que andaban allí los discípulos con el Señor y en algún momento el Señor los enfrenta y les dice, bueno, ¿qué anda diciendo la gente por ahí? ¿Quién soy yo? ¿Ah? ¿Qué opinión hay afuera acerca de quién soy yo? Entonces ellos le dijeron lo que habían escuchado, ¿sí? Lo que la gente pensaba. Dice, uno es Juan el Bautista, que había estado hace poco allí, ¿sí? Otros Elías, Jeremías o alguno de los profetas. Eso es lo que decía la opinión general, ¿sí? Lo mismo si nosotros hoy en día vamos afuera, ¿sí? Y tratamos de sondear esta pregunta, vamos a obtener respuestas así, ¿no? De las más cercanas a lo que dice la palabra a las más raras, ¿no? Pero bueno, eso es lo que hay afuera. Ahora el Señor los mira a ellos y les dice, ¿y ustedes? ¿Ah? ¿Qué dicen? ¿Quién soy yo? ¿Ah? ¿Ustedes qué dicen? ¿Quién soy yo? Ustedes que me conocen, que están acá cerca, ¿quién dicen que soy yo? ¿Ah? O lo que diríamos nosotros ahora, ¿quién es Jesús? ¿Sí? ¿Quién es Jesús para mí? ¿Sí? O el Señor Jesucristo para mí. Pregunta importante esa, miren, yo ahí andaba mirando en internet, dice que hay alrededor de 2.400 millones de personas en el mundo que dicen ser cristianos, ¿sí? O sea, si hicimos religiones en el mundo, 2.400 millones de las personas que habitan en el mundo dicen, yo soy cristiano. Ahora, si nosotros le preguntáramos un poco más a esas personas, ¿qué conocen del Señor? ¿Qué saben de Él? ¿Sí? Quizá algunos sabría datos, ¿sí? Cosas de memoria, ¿sí? Que vivió en Judea, que vivió hace 2000 y algo de años, ¿sí? Que fue crucificado, ¿ah? que está escrito en la Biblia, que dice que hacía milagros, bueno, no sé cuántas cosas la gente podría saber como datos, como cosas que han aprendido quizás en el catecismo, quizás en la escuela dominical, ¿sí? Pero bueno, eso, no sé, ¿cierto? Si sirve para algo, solamente saberlo, ¿sí? Ahora, si nosotros nos preguntamos, ¿qué sabemos del Señor Jesucristo? ¿Y por qué tenemos que saber de Él? ¿Y por qué será importante saber algo acerca de Él? ¿Sí? ¿Va a cambiar eso en algo en mi vida o mi vida va a seguir siendo lo mismo? ¿Sí? ¿O va a aumentar una carga más? Decir, bueno, ahora, aparte de todo, yo tengo que ir a una iglesia o tengo que aprender cosas acerca de alguien que me es extraño, ¿sí? Ahora, si nosotros miramos así, ¿no? Nosotros hay cosas que consideramos importantes, de suma importancia, ¿sí? Por ejemplo, yo me estaba acordando cuando yo era chico, ¿sí? Y siempre está el futuro por delante, ¿no? Decíamos, bueno, estábamos en la escuela primaria y hay que prepararse para el futuro, ¿sí? Era importante aprender, era importante saber, ¿sí? Era importante irse preparando. Pasábamos a la adolescencia y también seguíamos
pensando, ¿no? Cosas que vienen en el futuro. Pasó la adolescencia, todo, y ahora seguimos también, muchos de nosotros, pensando en el futuro y corriendo día y noche con muchas cosas, ¿sí? Que si el trabajo, que si la casa, que si la familia, y son todas cosas importantes, ¿sí? Pero un predicador decía, hablándole a un grupo, no sé si más grande o más chico que este, decía, dentro de 100 años ninguno de nosotros va a estar vivo, ¿sí? Con alguna rarísima excepción, pero lo más probable es que dentro de 100 años ninguno de nosotros esté en este mundo, ¿sí? Y entonces ahí la pregunta es distinta, ¿sí? Si este Señor Jesús dice ser quien es, ¿sí? Dice ser y es quien es, y el mensaje que Él proclama es verdadero, ¿sí? Nosotros tenemos que prestarle atención para que cuando nosotros no estemos en este mundo, nuestra existencia que va a seguir, ¿cierto? Tenga un buen efecto, si tenga un buen resultado. ¿Sí? Es importante decir, bueno, me estoy preparando para el futuro, por ejemplo, los chicos, estoy estudiando, pero es para esta vida nada más, ¿sí? Es para este momento. Ahora, si lo que este señor decía, por decirlo así, es verdad, tenemos que prestarle atención. Si no es verdad, también tenemos que prestarle atención, ¿sí? Queremos saber la respuesta. Porque si, bien, a ver si... No sé si lo... Bueno, no lo voy a hacer andar. Fuera para allá. Ahí. Miren, ahí hay ese señor que está ahí, Lewis, ¿sí? Ustedes después, si quieren, pueden buscar información, ¿sí? Era un apologista cristiano, ¿sí? Una persona que se dedicaba a defender las verdades del Evangelio. Y él planteó eso que se conoce como un trilema, ¿sí? O tres opciones. Decía que Jesús podía ser una de estas tres cosas, ¿no? O bien era un lunático, ¿sí? Alguien que se creía algo que no era, ¿sí? O bien podía ser un mentiroso, ¿sí? Alguien que sabía que no era lo que decía, pero igual lo decía. O bien era lo que decía, era Señor y Dios, ¿sí? Él decía que cada uno de nosotros lo puede encuadrar dentro de esas tres definiciones. Después hay otros que agregaron un cuarto y un quinto punto. Por ejemplo, que los que lo siguieron después dijeron o malinterpretaron las cosas que él dijo. Bueno, no importa, ¿sí? Nosotros nos quedamos con esto, ¿sí? Y eso es lo que nosotros tenemos que definir en cuanto al Señor Jesucristo, ¿sí? Es importante. O bien Él era lo que decía ser Señor y Dios, ¿sí? Entonces tenemos que prestarle atención porque lo que Él dijo, lo que Él hizo, lo que Él profetizó y lo que dijo acerca de nosotros se va a cumplir, ¿sí? Y si Él habló también de un más allá, habló de la vida eterna y de la condenación eterna, nosotros tenemos que prestar atención. Si es alguna de estas otras dos cosas, también yo quiero saberlo para decir, bueno, no me hago más problema, me voy a mi casa tranquilo, ¿sí? O despreocupado, no importa, no hay condenación, no hay nada más, ¿sí? Pero bien, entonces nosotros tendríamos que ver si Jesús es lo que decía ser, ¿sí? Bien. Vamos a poner esto por acá. Vamos a analizar entonces un poquito eso, ¿sí? A ver qué sigue ahí. Bien. Bueno, no sé si es que yo lo apagué o no sé qué es lo que he hecho con eso, pero no importa. Bien. Mira, hay algunas declaraciones de Jesús y los apóstoles acerca de la deidad misma del Señor Jesucristo, ¿sí? Por ejemplo, dice, mas él callaba y nada respondía. El sumo sacerdote le volvió a preguntar y le dijo, ¿eres tú el Cristo, el Hijo del Bendito? Y Jesús le dijo, yo soy. Y veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios y viniendo en las nubes del cielo. Entonces el sumo sacerdote, rasgando su vestidura, dijo, ¿qué más necesidad tenemos de testigos? Habéis oído la blasfemia. ¿Qué os parece? ¿Sí? Bueno, ahí está la cita. Después dice, Jesús le respondió, mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo.
Por esto los judíos aún más procuraban matarle, porque no solo quebrantaba el día de reposo, sino que también decía que Dios era su propio Padre, haciéndose igual a Dios. Y ahí acerca de los apóstoles, por ejemplo, el apóstol Juan dice: cuando le vi, caí como muerto a sus pies, y él puso su diestra sobre mí, diciéndome: no temas, yo soy el primero y el último, y el que vivo y estuve muerto. Mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos. Amén. Y tengo las llaves de la muerte y del Hades. ¿Sí? El libro de Apocalipsis, capítulo 1. Después dice el apóstol Pablo: de quienes son los patriarcas y de los cuales, según la carne, vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos. Amén. Libro de Romanos, capítulo 9. ¿Sí? No queda ninguna duda que el Señor Jesús afirmaba ser Dios, ser uno con el Padre. Y bueno, ahí uno lee así, y si no conoce el contexto judío o hebreo, le suena fuerte, pero no tanto, ¿sí? Ahora los judíos, cuando él, por ejemplo, dice yo soy, lo está relacionando con el nombre de Dios cuando él se manifiesta a Moisés allá en Éxodo, ¿sí? Esa declaración, ¿sí? Cada vez que el Señor dice yo soy esto, yo soy lo otro, lo está relacionando con eso, ¿sí? Él no lo dice así de una manera ambigua o para que se dé a entender o el que quiera la interprete, no, dice yo soy uno con el Padre, yo soy Dios, igual que el Padre Celestial, igual que el Espíritu Santo, ¿sí? También la parte de abajo, ¿no? Mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo, ¿no? Y lo que dicen los apóstoles, ¿sí? Bien, entonces él claramente lo dice, ¿sí? Ahora bien, si por ejemplo yo dijera que yo soy Dios, ¿sí? Yo le viniera acá y les dijera a ustedes, bueno, yo soy Dios. Entonces lo siguiente sería, ustedes dirían, bueno, demostrarlo. Habría que demostrarlo, ¿cierto? ¿Y de qué manera se demostraría? De una manera sobrenatural, haciendo cosas que no hacen los hombres, que solamente puede hacer Dios. Por supuesto que yo no podría hacer nada de eso, ¿sí? Solamente quizás podría engañarlos, tal vez, ¿sí? Pintarles algo que no es y hacerles creer. Como ha pasado con ciertas personas a lo largo de la historia que han dicho cosas y hay grupos de gente que los han seguido, ¿cierto? Que han dicho que eran una cosa, no sé si Dios o profetas o no sé qué, y no lo han sido, ¿sí? Y han engañado a un grupo por un tiempo, ¿sí? Pero lo que dicen siempre es que no se puede engañar a todos todo el tiempo, ¿cierto? Bien, entonces si yo dijera una cosa así, lo primero que ustedes dirían es, bueno, tiene que manifestarse sobrenaturalmente, dar pruebas de que es algo más que un ser humano común, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, ¿qué sería lo que ustedes dirían de alguien que se diga ser Dios? Tiene que poder sanar a un enfermo, por supuesto, ¿no? Tiene que poder resucitar un muerto, por supuesto, ¿sí? Tiene que poder tomar los elementos naturales y hacerlos funcionar de una manera sobrenatural, ¿cierto? Diríamos, por ejemplo, como dicen los evangelios, si hay una tormenta puede sujetarla, como se dice, apaciguarla de una manera sobrenatural, ¿sí? Todas esas cosas, ¿cierto? Bien, el Señor Jesús tiene eso, o sea, nada más que si ustedes leen los evangelios, va a decir, bueno, esto lo escribió alguien y puede que no sea verdad, ¿sí? Alguien con una mente completamente escéptica va a decir, bueno, ¿quién sabe si lo que está escrito ahí no lo escribió alguien que me quería hacer creer algo que no es verdad, ¿sí? Ahora, el Señor tiene un respaldo profético, es decir, volviendo a este ejemplo que decíamos, ¿sí? Yo no tendría un respaldo anterior para lo que estoy diciendo, ¿no? Y posterior a mi vida tampoco. Ahora, el Señor Jesús, si nosotros leemos la palabra de Dios y buscamos, y ahora lo vamos a hacer, tiene un respaldo profético, es decir, que Dios, antes que se manifestara el Señor Jesucristo en esta tierra, para dejar claro que Él era Dios, que era el Hijo de Dios y Dios mismo, ¿sí? Lo dejó avisado, podemos decir así, miles de años antes, ¿sí? Vamos a ver después algunas profecías ahí, ¿sí? Que entonces nos hacen ver que el Señor Jesús no es un improvisado, no vino a este mundo, ¿sí? O no empezó a hablar Él sin que hubiera un respaldo anterior, ¿sí? Cientos y miles de años antes ya la palabra de Dios dejaba en claro
que el Señor iba a venir. Decía cuándo iban a, o sea, cuándo no, pero dónde iban a ser, de qué manera, y ciertos hechos de su vida que estaban ya anunciados, ¿sí? Bueno, lo que hablamos recién, poder y hechos sobrenaturales mientras Él estaba en este mundo, y después, ¿sí?, de su vida en este mundo, su resurrección y también sus hechos poderosos, ¿sí? Porque si es Dios, no puede ser retenido por la muerte. Eso es algo de lo más lógico, ¿cierto? Bien, entonces vamos a ver. Yo no sé, chicos, si ustedes me lo pueden adelantar, no sé qué le pasó al... Bien, esto es más o menos lo que venimos diciendo, ¿sí? ¿Quién es Jesús? Buscando evidencia. Mire, profecías. Más de 300 pasajes proféticos que dicen quién y qué haría el Mesías, ¿sí? Y posteriores, ¿sí?, a su muerte, más de 500 personas dispuestas a morir por él, ¿sí? Esto siempre se cita, aparte de lo que es la resurrección del Señor, ¿sí? De repente ahí estaban los 12 apóstoles, temerosos, escondidos por miedo a los judíos, y de repente ellos salen, aparte de ellos 500 hermanos más, dispuestos a dar su vida por decir que el Señor había resucitado, ¿sí? Y siempre se dice esto. ¿Qué necesidad tiene una persona, de dar su vida por una mentira? ¿Sí? Entonces, volviendo al ejemplo que estamos llevando, ¿sí?, vamos a decir que si yo los convenzo a ustedes, o más o menos, de que soy Dios y qué sé yo, y bueno, vienen y dicen, bueno, tienen que dar su vida por eso, y ustedes saben que no es verdad, ¿ah? Saben que es mentira, pero bueno, más o menos les conviene. ¿Ah? ¿Hasta qué punto llegarían, ¿sí?, 500 personas, ¿sí?, decir, bueno, vamos a dar nuestra vida por algo que sabemos que no es verdad? Ellos habían visto algo, sabían algo, ¿sí? Había algo allí que les llevó a muchos de ellos, no sé si a los 500, sí, que fueron testigos presenciales de la muerte y la resurrección del Señor, ¿sí? No sé si todos tuvieron que morir de una manera violenta, pero la mayoría de ellos sí lo hicieron, ¿sí? Bien. Así que bueno, ahí junto con eso hay una película, ¿sí? Yo la propongo para la próxima vez que veamos una película, se llama El caso de Cristo, ¿sí? También es nueva como la que vimos la otra vez, ¿no? La de, ¿cómo se llama? Un trueno distante, más o menos de esa época, así que muchos quizá ya la hayan visto, pero también es un hombre que dice no creer absolutamente nada en el Señor. Un periodista, para desmentir a su esposa, empieza a investigar, ¿sí? A investigar de una manera científica, podríamos decir, ¿no? Porque dice que hay dos formas, ¿no? Una es ir al lugar a buscar evidencia, ¿sí? Cuando pasa algo, un crimen o lo que sea, es ir al lugar a buscar pruebas. En este caso no se puede. Y la otra es deduciendo, ¿sí?, los hechos, a ver si puede ser o no eso, ¿sí?, por la deducción y el razonamiento, ¿no? Bueno, entonces este hombre más o menos sigue ese camino en cuanto a la muerte y la resurrección del Señor. Y no les digo más, así no, pero yo la propongo esa película para que alguna vez la veamos. Está bastante bien, ¿sí?, muy, muy buena. Pero bueno, eso en cuanto a posterior, ¿sí? Pero antes de eso hay por lo menos 300 profecías, sí, o más, pero 300 seguro que hablan de la vida del Señor, ¿sí? A continuación ahí hay una lista, así que chicos me lo van a ir pasando, ¿sí? Está un poquito chiquito ahí, pero mire, por ejemplo, el Mesías nacería de una mujer. Eso está profetizado en Génesis 3:15, y allá no veo la cita, pero está, bueno, lo tengo acá, se los voy leyendo, ¿ah? Y está el cumplimiento de eso, ¿sí? A ver, no los vamos a ver todos porque son muchos, ¿sí? Pero después viene que el Mesías nacería en Belén. La profecía es Miqueas 5:2. Cumplimientos se pueden ver en Mateo 2:1 y Lucas 2:4 al 6. Bueno, el Mesías sería nacido de una virgen, Isaías 7:14, bueno, ahí está la cita de Mateo y de Lucas. El Mesías sería un descendiente de Isaac, eso está en Génesis 17, bueno, y Génesis 21, el cumplimiento en Lucas 3, ahí creo que está la genealogía del mismo Señor, ¿sí? Que sería un descendiente de Jacob, también ahí está la cita del Antiguo Testamento y el cumplimiento en Mateo, ¿sí? Estamos hablando de ese por lo menos 1500 años antes que se escribió el libro de Números, ¿sí?
El Mesías vendría de la tribu de Judá. El Mesías sería heredero del trono del rey David. ¿Sí? Eso está todo documentado acá en la Escritura, ¿sí? La ascendencia del Señor. El trono del Mesías será ungido y eterno. Ahí están las dos citas. El Mesías sería llamado Emmanuel. ¿Sí? La otra, la que sigue, no sé muy bien, pero ahí está. Si después ustedes quieren, yo voy a tratar de subirlo al grupo, y si alguien quiere ahí llevárselo en algún pendrive o algo, ahí lo tienen disponible, ¿sí? Bueno, mira, ahí va de la 11 a la 22. El Mesías pasaría una temporada en Egipto. Ahí está profetizado en Oseas 11:1. El cumplimiento está en Mateo 2. Una masacre de niños sucedería en el lugar del nacimiento del Mesías. Jeremías 31:15, ¿no? Y esto, ahí quizá, porque yo también por ahí decía, bueno, vamos a buscar evidencia externa, fuera de la Biblia, ¿no? La evidencia más grande está acá dentro de la Escritura. Pero esto también está documentado fuera de la Escritura y puede buscarse información, ¿sí? Bueno, el Mesías sería rechazado por su propio pueblo. Ahí están las dos citas. El Mesías sería un profeta, ¿sí? El Mesías sería precedido por Elías. Bueno, en este caso es Juan el Bautista, ¿no? El Mesías sería declarado el Hijo de Dios. Ahí están las dos citas también. El Mesías se llamaría Nazareno, ¿sí? El Mesías traería luz a Galilea. El Mesías hablaría en parábolas. El Mesías sería enviado a sanar a los quebrantados de corazón. El Mesías sería un sacerdote según el orden de Melquisedec. Y la última, ahí adelántenla, chicos, ¿sí? No se ve demasiado, pero el Mesías se llamaría Rey. El Mesías sería alabado por niños pequeños. El Mesías sería traicionado. El precio del Mesías se usaría para comprar un campo de alfarero. El Mesías sería falsamente acusado. El Mesías callaría ante sus acusadores. El Mesías sería escupido y golpeado. El Mesías sería odiado sin causa. Sería crucificado con criminales. Se le daría a beber vinagre para beber. Y las manos y los pies del Mesías serían perforados. ¿Sí? Hasta ahí creo que son 31 profecías, ¿sí? Y hay más, no ponemos, hay otro más, pero bueno, ahí lo pasamos, ¿sí? Pásenlo al otro y al otro, ¿sí? Eso, bueno, fue sacado de ahí, así no le robamos nada a nadie, ¿sí? Bien, son entonces, dijimos ahí alrededor de 300. Acá habían 33 y un poquito más, o bueno, pongámosle 50, ¿no? Por ahí alguien decía... ¿Sí? Ahí pasen a la siguiente. Este señor también, los chicos ahí, por ahí después pueden investigar. Peter Stoner, La ciencia habla, se llama el libro de él. Dice, ¿cuáles son las posibilidades que todas estas profecías se cumplieran en una sola persona? Después decía, posibilidades de que se cumplan accidentalmente solo 8 de estas profecías. Tomemos 8 de esas 300 y digamos, bueno, ¿cuál es la posibilidad de que por accidente una persona las acierte a cumplir aún, quizás sin proponérselo, ¿no? Y ese es el número, ¿no? Es 10 elevado a la 17, o bien una posibilidad en ese número que no se puede ni leer, ¿sí? Y ahí, la siguiente, miren, para que nos demos una dimensión. Esto lo ponía en el libro. Ese es el estado de Texas, y él decía... Si nosotros llenamos ese estado, que es 5 o 6 veces el tamaño de Mendoza, o 2 veces el tamaño de la provincia de Buenos Aires, para que tomemos una idea, lo llenamos de monedas, ¿sí? Más o menos 50 centímetros de altura, ¿sí? Llenamos toda esa superficie de monedas y marcamos una, ¿no? ¿Sí? Y la tiramos ahí, en cualquier parte de ese estado enorme, de ese lugar enorme, y le decimos a una persona, usted tiene que entrar a ese estado hasta donde quiera, ¿sí? Y al primer intento encontrar la moneda, esa que está marcada, ¿sí? Diríamos matemáticamente y humanamente es imposible, ¿no? Bueno, esa dice más o menos la probabilidad de que alguien cumpla esas 8 profecías, tome las que quiera de esas 8 y que se cumplan accidentalmente en una persona, ¿sí? Diríamos, bueno, quizás... el Señor, como decíamos, era un lunático, decíamos al principio, quizá él se creía algo que no era, y él iba a intentar cumplir las profecías, ¿sí?
Quizá algunas él las podía provocar o causar o como quieran, pero hay profecías que no. Las que son referidas al nacimiento, no. Las que son referidas a su muerte, tampoco. Porque eso son cosas que están fuera del control de cualquiera, ¿cierto? Bien. Entonces ahí ya hay algo para que nosotros pensemos, ¿sí? De alguien que se habló de él miles de años antes, que se hicieron profecías, que esas profecías se cumplieron con exactitud. Por ejemplo, ahí cuando el Señor va entrando a Jerusalén en el pollino, ¿sí? Que la gente ponía las ramas de olivo y aclamaba Hosana al Hijo de David. Ahí está la profecía en el libro de Daniel, da las semanas, que son años, ¿sí? Son las 49 semanas, ¿Nino? 49 semanas. Bueno, está dividido, ¿cierto? Falta una semana en la profecía, una semana de 7 años. O sea, cada semana en ese tiempo profético son 7 años. Bueno, ahí en esa profecía está dado con exactitud milimétrica, podríamos decir, en el tiempo. En ese momento que el Señor está entrando a Jerusalén, se está cumpliendo esa profecía en cuanto a días o años, con una exactitud que deja asombrado a cualquiera. ¿Sí? Exactamente ese es el momento que cuando se cumplían serían las 48 semanas, si no me equivoco, ¿sí? Con una exactitud perfecta, ¿sí? Bien. Entonces ya ahí hay algo para que nosotros pensemos. Él no era alguien más, ¿sí? Alguien del que se habló tanto antes, ¿sí? ¿Cierto? De alguien que durante su vida hizo un montón de cosas y que nadie lo ha podido desmentir, ¿sí? Y que después de eso, personas que estuvieron con él, como decíamos, estaban dispuestas a dar su vida y aún mucho más por seguir afirmando que él había resucitado de los muertos, ¿sí? Bien. A la siguiente. Bien. Ahí hay algo, ¿sí? ¿Quién es Jesús? Esto te lo han contado. Dice, ¿cuál es tu fuente de conocimiento? ¿Solo lo que los demás te han dicho? ¿Lo que los otros han investigado y concluido? No dejes un asunto tan importante en manos de otros. No lo tomes descuidadamente, ¿sí? Esto es para que nosotros pensemos y lo busquemos, ¿sí? ¿Qué es lo que nosotros sabemos? ¿Lo que dijo el cura alguna vez? ¿Lo que alguna vez escuché así distraídamente en la escuela dominical? ¿Sí? Si eso que yo te dije antes es verdad, tu responsabilidad es investigar más, ¿sí? Por tu propia cuenta. Tomar la Biblia, orar al Señor, pedir que Él te revele la verdad, ¿sí? Está dejando, si no, un asunto de suma importancia, ¿sí? Hablamos recién de prepararnos para el futuro, de esto, lo otro. ¿Ah? Por ahí los jueves nos juntamos a orar y el tema que salta siempre en las listas de oración es la salud, ¿sí? La mayoría de la lista que tenemos son personas que tienen problemas de salud. Algo importantísimo la salud, ¿no? Y lógico que sí, uno se enferma y ya no puede hacer nada, se enferma, ¿ah? Y por ahí le causa a otros, a la propia familia y demás, le causa un problema, ¿cierto? Es importante la salud. Ahora decimos la salud para esta vida, que va a durar 70, 80, 90 o en un caso excepcional 100 años, ¿sí? Ahora, esto que nosotros estamos hablando, está hablando de la eternidad, del futuro, ¿sí? Cuando nosotros partamos de este mundo, no se termina todo, sino que allí sigue, ¿sí? Entonces, de lo que nosotros hagamos con el Señor Jesucristo, de la decisión que tomemos, va a depender nuestro futuro eterno, nuestra vida eterna. Entonces, es algo que no se debe tomar a la ligera, ¿sí? Yo ahí he tratado de dar quizás el puntapié inicial, la primera muestra, ¿sí? Hay mucho más para investigar y para saber, ¿sí? Y para buscar, ¿sí? No se puede hacer todo en un momento, pero pongan la siguiente. Es algo entonces para que nosotros nos empecemos a preocupar. Bueno, ahí hay una también, miren, dice Romanos 8:16, el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Estamos buscando evidencia, ¿sí? Buscamos evidencia histórica, buscamos algo
Esto también es sumamente importante, ¿sí? Si lo que nosotros estamos diciendo es verdad, el Espíritu de Dios va a hablar a nuestras vidas, ¿sí? Si todavía no tienes al Señor como tu Señor, como tu Salvador, ahora enseguida vamos a hablar algo, ¿sí? Vas a sentir la voz del Espíritu Santo hablando a tu vida, a tu corazón, llamándote al arrepentimiento y a venir a Cristo, ¿sí? No es una voz audible, pero es algo que lo vas a saber, ¿sí? Si ya somos o si ya eres un hijo de Dios, lo sabes porque el Espíritu Santo habla a tu corazón, ¿sí? Es una voz que no se puede ignorar, ¿sí? El Espíritu Santo da testimonio a nuestro espíritu que somos hijos de Dios. ¿Por qué sos hijo de Dios? No lo sé, podría decir alguien. Sé que el Espíritu me da testimonio, dándome paz, dándome tranquilidad de que soy un hijo de Dios, ¿sí? Bien. Bien, ahí está algo más. ¿Quién es Jesús? Su misión, ¿no? Dice 1 Timoteo 1:15, palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Esa era la misión y es la misión del Señor Jesucristo, por eso vino a este mundo. Dice, ¿para qué vino? Para salvar a los pecadores, ¿sí? El jueves escuchábamos algo y lo que yo entendía es esto, ¿sí? Uno a veces trata de decir, bueno, yo no soy malo, yo soy una buena persona. Y a veces somos creyentes y decimos, bueno, no soy tan malo, o soy menos malo de lo que yo a veces pienso. No importa, eso no importa. Dice, Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores. Digo, bueno, entonces no importa cuán malo, o yo tengo que cambiar esa mente y dejar de considerarme, ¿sí? O de sacar cuenta, de decir, bueno, soy más bueno que el otro, o menos, o soy una buena persona, una mala persona. No importa. Dice, Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores. Yo me tengo que considerar un pecador, ¿sí? Y entender ese concepto. Dice el apóstol Pablo, y ahí creo que nos sumamos cada uno de nosotros, de los cuales yo soy el primero, ¿sí? Entonces el Señor Jesús vino a eso, a salvar a los pecadores. Pongan la siguiente. Bien, viene ahí, por eso traía yo la concordancia. Sí, alguien estará diciendo, bueno, entonces ¿cómo hago yo para beneficiarme de ese poder del Señor, ¿sí? O de eso que Él está ofreciendo? Yo traje la concordancia, ahí saqué unas fotos de lo que quiero que vean, ¿sí? Esta es una concordancia muy vieja, ¿sí? Pero bueno, antes usábamos así, ¿no? No existía internet, ahora con internet uno busca un versículo, en un ratito se lo trae ahí, ¿sí? Antes de internet, bueno, es más o menos lo mismo, nada más que estaba en papel. Uno quería buscar la palabra, por ejemplo, ahora vamos a hablar algo de todo lo que la Escritura dice acerca de creer, ¿no? Entonces uno buscaba, algún hermano se dedicó a ordenar, no sé si todas las palabras de la Biblia o la gran mayoría, por orden alfabético y a poner la cita de cada una donde salía, ¿sí? Entonces uno quería buscar, por ejemplo, la palabra cree, ¿sí? Entonces buscaba acá, ¿sí? Arriba decía cree y buscaba ahí y tenía toda la lista de versículos donde hablaba, donde estaba esa palabra. Está cree, está creed, creedme, creéis, créeme, creemos. Bueno, hay un montón ahí, ¿sí? Así que yo le saqué una foto, así no salió del todo bien, pero es para que ustedes vean lo que yo estoy viendo acá. Mire, para que usted note la importancia, por qué la Escritura insiste tanto, o el Nuevo Testamento, acerca de creer en el Señor Jesucristo, ¿sí? Mire, empieza por Proverbios, pero ese no es, ¿sí? Pero en el Evangelio dice Lucas 8:50, cree solamente y serás salvo. Juan 3:16, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. El que en él cree no es condenado. El que cree en el Hijo tiene vida eterna. El que oye mi palabra y cree, ¿sí? El que en mí cree no tendrá sed jamás. Todo aquel que ve al Hijo y cree en él, bueno, ahí no me acuerdo la cita, dice el que cree en mí, como dice la Escritura, ¿sí? Bien, y ahí sigue, ¿sí? Están esas dos páginas con distintas
con distintas versiones, podríamos decir, o distintas acepciones de la palabra, ¿sí? La siguiente, ¿sí? Esa, la siguiente también, ¿sí? Y creo que hay una más, ¿sí? Bueno, todos esos pasajes, ¿sí? Acá hay una hoja entera, una hoja y media, son citas del Nuevo Testamento donde nos dice que tenemos que creer en el Señor Jesucristo, ¿sí? Pues si alguien quiere, puede buscar esas palabras, o le muestro acá la concordancia, ¿sí? Y todo el Nuevo Testamento entonces está hablando de esto, creer en el Señor Jesucristo, ¿sí? ¿Por qué será tan importante eso de creer, ¿sí? Ahora usted me dice, bueno, yo creo que Jesús existió, creo que era Dios, ¿sí? Pero es eso lo que él dice acerca de creer, ¿sí? Está hablando de algo que va un poco más profundo que eso, ¿sí? A ver, ya les digo. Mire, cuando todos conocemos la historia de Adán y Eva, ¿cierto? Cuando ellos decidieron no creerle a Dios, ¿sí? Y tomar su propio camino, ellos de alguna manera le estaban diciendo a Dios mentiroso, ¿sí? Viene la serpiente y les dice, con que Dios os ha dicho que no comáis de todo árbol. Era mentira eso, ¿sí? Y ellos creyeron lo que el diablo les dijo, ¿sí? Por lo tanto, estaban diciendo que lo que Dios estaba diciendo era mentira o no estaba correcto. Ellos entonces de alguna manera trataron a Dios de mentiroso, lo deshonraron, ¿sí? Y lo sacaron, como decíamos más temprano, de ese lugar central que tiene que tener en la vida de cada persona. Para eso fuimos creados nosotros, ¿sí? Para que Dios sea el centro de nuestra vida, ¿sí? Entonces ellos de alguna manera, mire, se los leo acá si no me pierdo, ¿eh? Cuando el ser humano pecó en Edén, no le creyó a Dios, lo trató de mentiroso. Despojó a Dios en su propia vida, ¿no? La vida del ser humano, del lugar que le corresponde. Entonces, cuando usted reconoce a Cristo como su Señor y Salvador, cuando usted entiende que Dios es justo si lo condena, que Dios está a años luz del ser humano más grande, ¿ah? Entonces, cuando usted entiende todo eso, le da el lugar a Dios, usted le está creyendo a Dios. Cuando Dios está diciendo que yo soy un pecador, como leíamos allí, y que soy un pecador perdido, ¿sí? Y que si Dios me condena, está haciendo lo que tiene que hacer, no está siendo injusto, ¿sí? Dios me condena a una eternidad de separación de Él, está haciendo lo correcto, ¿sí? Ahora, por misericordia sobre eso que es justo, Él pone su misericordia. Dice, por misericordia, por amor, porque Dios es tanto justicia como amor, Dios proveyó una solución. Mandó al Señor Jesucristo a que muriera en la cruz y pagara nuestro pecado. El mismo Señor Jesucristo, el mismo Dios, pagó la deuda, ¿sí? Él mismo hizo el sacrificio, de alguna manera Él sufrió la condenación eterna que yo tenía que sufrir. Yo no lo entiendo porque soy limitado mentalmente, ¿sí? Cómo en esas horas que estuvo en la cruz, Él pudo llevar un castigo eterno para mí, ¿sí? Y para cada uno, ¿sí? Mi mente no abarca eso, pero Él lo hizo. En esas horas que Él estuvo en la cruz, llevó mi condenación, ¿sí? Yo solamente tengo que aceptar ese sacrificio, esa sustitución, ¿sí? Eso es, entonces, creerle al Señor Jesucristo y ponerlo en el lugar que corresponde. Y acá viene algo que a los chicos les va a interesar y ya con esto terminamos. Miren, ese señor que está ahí, ¿sí? Después ustedes si quieren lo ven. Mira, estamos hablando de 1859, Charles Blondin se llamaba, ¿sí? Era un nombre artístico de una persona, ¿sí? Este señor fue el primero que cruzó las cataratas del Niágara en una cuerda. Parece que lo han hecho varios eso, ¿no? Cataratas del Niágara tienen 300 metros de punta a punta, ¿sí? Y 60 metros para abajo de profundidad. Este señor acróbata, ¿sí? Hizo tender un hilo grueso así de lado a lado y cruzó caminando por esa distancia, ¿sí? Eso está registrado históricamente, ustedes lo pueden
ver, ¿sí? Bueno, este hombre hay distintas versiones, dice que cada año repetía lo mismo y otros dicen, entonces dice que era tan buen equilibrista que pasaba por allí, dice que pasaba con los ojos vendados, o por ahí dice que se ponía una silla en el medio y la paraba en una sola pata y se paraba arriba, que cocinaba algo en el medio y después seguía. Bueno, era un equilibrista fantástico, por eso ha quedado en la historia ahí, ¿sí? Ahí hay dos fotos más, si los chicos ven, ¿sí? Bueno, esa, déjenla ahí. Mira, ahí está la propaganda de 1860 y el diario, y allá está lo otro, ¿sí? ¿Por qué esto que parece que no tiene nada que ver? Bueno, dice que el hombre, ahí se habían reunido como 5.000 personas alrededor a mirar eso, ¿no? El hombre cruzaba para allá, para acá, ¿sí? Entonces en algún momento dice que él le dijo a la gente que estaba ahí, ¿ustedes creen que yo puedo cruzar? Y sí, lo estamos viendo, ¿no? Bueno, entonces, ¿quién se anima? Y algunos dicen que con una carretilla y otros dicen que así como sale ahí en la foto, ¿quién se anima a venir conmigo y cruzar la catarata? Y ahí dice que se hizo un silencio tremendo, nadie se quería ofrecer, ¿sí? Entonces ahí eso ilustra algo, el principio ¿sí? Finalmente ese hombre es el asistente, el representante, no sé qué, se animó a cruzar con él, ¿sí? Bueno, y eso es una ilustración también de esto que decimos. ¿Usted cree en el Señor Jesucristo? Sí, me va a decir. ¿Cree que Él puede salvarlo para toda la eternidad? ¿Usted puede confiarle a Él su destino eterno? ¿Sí? Eso es lo que la Escritura habla ahí cuando dice de creer, ¿sí? Es confiar de tal manera como ese hombre que va ahí arriba del otro le está confiando su vida al otro hombre. Le tiene que tener una confianza tremenda, ¿sí? Va a decir, bueno, vamos a cruzar una catarata de 300 metros de largo y de 60 metros para abajo, que si caemos ahí, chao. Y entonces le tiene que tener una confianza muy grande, ¿sí? Yo no creo que me animara a hacer una cosa así. Y no sé quién se ofrecería, Habría que estar, bueno. Pero entonces el hombre que va ahí, el de sombrero, le está confiando la vida al otro, ¿sí? Completamente le está confiando la vida, ¿sí? Bueno, cuando nosotros hablamos de creer en el Señor Jesucristo, estamos hablando de eso, ¿sí? Usted tiene que confiar en Él de manera que le está confiando su destino eterno. Está confiando mucho más que su vida temporal de ahora, ¿sí? La vida que tiene ahora. Le está confiando algo mucho más grande. Si fallamos en esta vida, quizá nos perdamos los años que nos quedan, cada uno los que le quedan, ¿no? Pero si nosotros confiamos en Cristo, ¿sí? Él nos va a salvar por la eternidad, ¿sí? Si Él no fuera capaz de salvarnos, nos perderíamos por toda la eternidad, ¿sí? Entonces, ese es entonces lo que la Escritura habla acerca de Jesucristo y acerca de confiar en Él, ¿sí? Tener esa confianza en el depositar su vida y su destino eterno en las manos del Hijo de Dios, ¿sí? Que dio su vida, que dio su sangre, que lo dio todo por cada uno de nosotros.